Hola amigos, quería mostrarles una partida que jugué recientemente en internet donde pusimos en práctica un gambito de rey. La partida comienza con E4, E5, F4, típico de esta apertura. Las negras aceptan el peón y entran en el gambito de rey y pasamos a la variante del gambito del alfil. Las negras deciden no atacar con dama en H5 y optan por el desarrollo jugando caballo F6. Caballo C3, desarrollando también las blancas. Las negras juegan C6, caballo F3. Las negras desarrollan su peón a D5, preparando la salida del alfil que se encuentra en C8, pensando seguramente en llevarlo hacia G4 clavando el caballo de F3. Nosotros tomamos el peón de D5, C por D5, también toman las negras, y optamos por dar un jaque en B5 con nuestro alfil blanco. Caballo C6, desarrollando una pieza, enrocamos en corto, D4, juegan las negras, llevamos la torre a la columna abierta, dando jaque al rey, cubren con alfil E7, caballo E4, poniéndole la duda al caballo de F6 a ver si quiere cambiar, caballo E4, torre por E4, enroque corto de las negras, torre por F4, aprovechamos ya el momento para capturar el peón de las negras y así recuperar el equilibrio material. O sea que de momento tenemos un alfil, un caballo y una torre desarrollados en posiciones bastante agresivas, y las negras por el contrario tienen desarrollado un caballo, su alfil a E7 y un peón en el centro. Desarrollan la dama también, amenazando nuestra torre de F4. Su dama está en D6. Jugamos D3, protegiendo nuestra torre. La dama de las negras va a G6, preparando un ataque con el alfil que se encuentra en C8. Se están planeando llevarlo hacia H3. Por lo tanto, hay que mover el rey hacia un lado y la mejor opción es rey H1 para así evitar la entrada del alfil en H3. Alfil F, o sea, el alfil se coloca en D6, el alfil de las negras, de casillas negras, y nos amenaza la torre que tenemos en F4. Llevamos la torre hacia la columna H, ya mostrando las verdaderas intenciones de la salida de esta torre y el porqué de mantenerla fuera de la columna de la primera fila. Las negras desarrollan el alfil y nos amenazan el caballo de F3. Aprovechamos para cambiar a ver si provocamos algún tipo de error en la posición de las negras, puesto que al nosotros comer el caballo de C3, de C6, perdón, si las negras capturasen nuestro caballo de F3 en ese momento, podríamos recapturar con el alfil que se encuentra en C6. Lógicamente las negras de buena manera comen primero el caballo que se encuentra en C6, o sea, el alfil teníamos que había capturado en C6. Nosotros sacamos nuestra dama de la clavada del caballo, que está clavado con el alfil, y la ponemos en F1, a lo que erróneamente las negras llevan al centro la torre de A
y la colocan en E8, cuando la mejor jugada que tenían era posiblemente llevar su alfil de la casilla D6 a la casilla E7 y encerraban nuestra torre, que se encuentra en una posición ahora un poco crítica, bastante crítica diría yo. Y bueno, nosotros aprovechamos que las negras no jugaron correctamente y llevamos el caballo a la ofensiva, tratando de amenazar el punto H7, aprovechando que la torre que se encuentra en F8 está encerrada, y a la vez estamos amenazando con nuestra torre el alfil de G4, el alfil de casillas blancas de las negras. Ante esto, las negras se dan cuenta y tratan de proteger su alfil, que ya de cierta forma estaba mejor colocado en D7 o en C8 tal vez, y hasta en la misma casilla F5 tal vez cumplía mejor papel, pero no donde la colocaron, puesto que podemos encerrar este alfil y ya la amenaza de momento es capturar el alfil. Cambiamos de planes y encerramos el alfil con G4. Las negras ya no pueden hacer nada, tienen que sacrificar su alfil, comen en G4, capturamos con la torre, dama H5, preparando un tímido jaque mate en H2, torre G2, preparando o defendiendo el mate que planeaban las negras. Las negras juegan F5, es una jugada ahí un poco, no sé, un poco desesperada me parece a mí, y nosotros bloqueamos ese avance de peón con alfil F4. Ya desarrollamos la última pieza que nos quedaba y tenemos ventaja material, así que las negras toman nuestro alfil de F4, nosotros vamos con la dama, protegemos toda nuestra posición, estamos amenazando en D4 y de momento todo controlado. La torre de la columna E se posiciona en E2, provocando un cambio de torres. Aceptamos el cambio, vamos en E2, la dama toma en E2 y capturamos el peón de D4. Ahora nuestras amenazas se están haciendo bastante peligrosas sobre la posición de las negras, sobre todo la posición del enroque de las negras. La dama negra captura en C2 y jugamos dama D6. Es una maniobra de dama tratando de entrar en la diagonal que se encuentra en A2 hasta G8. Las negras juegan F4 tratando de provocar una amenaza sobre nuestro rey, tratando tal vez de jugar posteriormente F3 y un posible mate en la casilla G2, pero hay una jugada bastante fuerte ahora de las negras, o sea de las blancas, que sería dama E6 jaque, que ya desmona la partida, y ante rey H8, caballo F7 jaque, ya no queda más que capturar para evitar el jaque mate. Damos el jaque de caballo, el rey mueve a G8, hay un jaque a la descubierta doble con la jugada de caballo a H6, el rey tiene que volver nuevamente a la casilla H8 y el típico mate del caballo que se va a producir, pues ya para los más experimentados en esto pues sabrán que es inevitable. Jugamos dama G8 jaque, no queda más remedio a las negras que capturar con la torre y lógicamente
el mate no se hace esperar. Caballo F7, jaque mate. Pues bien, esta partida bastante sencilla me parece. Espero que les haya gustado y nos veremos en algún próximo vídeo. Muchas gracias.